Muy buenos días para todos, bienvenidos de nuevo a la casa del Señor, son todos muy bienvenidos. ¿Qué tal si antes de comenzar a través de la palabra del Señor, qué tal si me acompañan en oración y le damos gracias al Señor por su palabra y que le pedimos juntos que pueda hablarnos en esta mañana? Padre, damos gracias en esta mañana por el privilegio que nos brindas de poder reunirnos en torno a lo más preciado que es el poder de tu palabra. Oramos para que hables a nuestros corazones en esta mañana, oramos para que en esta mañana tú sigas moldeándonos, sigas redarguyéndonos, Señor, y sigas haciendo esa buena obra que tú prometiste el día que Cristo entró a nuestras vidas y prometiste que esa buena obra comenzaría y estamos seguros que hoy la seguirás haciendo en cada uno de nosotros. Oramos para que nos bendigas en esta mañana y que a través de tu palabra sigas haciendo esa gran labor que has prometido en cada uno de nosotros. Te damos infinitas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, recuerda que hace 8 días terminamos una serie acerca de Enséñanos a orar, ¿cierto? Recuerda, acerca del Padre Nuestro, y queremos ya durante varios domingos hablar acerca del Evangelio de Marcos. Y en este caso quiero comenzar hablándole a usted que durante algunas décadas creo que ustedes han visto que muchos hombres aquí en la tierra se han proclamado como mensajeros de Dios. Algunos de ellos por su nombre, Jorge Bergoglio, José Smith, Charles Russell. De pronto por su nombre usted de pronto no los asimile mucho, pero si yo le dijera algo con más claridad acerca de ellos, de pronto ya usted los referenciaría. El Papa, los mormones, los testigos de Jehová. ¿Y qué tienen ellos en común? Que la mayoría se han dicho ellos mismos o nos han dicho de que ellos tienen la verdad acerca del Señor. Nos han dicho que para poder ser salvos tenemos que seguirlos a ellos y que el mensaje correcto es el que ellos traen y que tenemos que seguir las enseñanzas que ellos tienen acerca de Jesús. También creo que usted ha visto que muchos de sus seguidores hacen cosas como besarles el anillo, arrodillarse en delante de su presencia, otros lloran cuando los ven pasar o los ven llegar. O peor aún, algunos de ellos tienen hasta una foto del profeta o del apóstol en la sala de su casa. ¿Hasta dónde han llegado estos supuestos mensajeros de Dios? Entonces, durante varias semanas estaremos hablando sobre el Evangelio de Marcos y la importancia del verdadero mensaje que es Jesucristo, del verdadero mensaje que es el Evangelio. Y cómo a través del Evangelio es el único medio que las personas pueden ser salvas. Entonces le invito a que me acompañe a través de Marcos capítulo 1, versículo 1 al 8, y hemos titulado este mensaje precisamente Mensajeros de Dios. No está en pantalla el pasaje, solamente está la cita. Le invito a que busquen su Biblia, Marcos capítulo 1, versículo 1 al 8. Vamos a leer juntos en esta mañana la palabra. Marcos 1, versículo 1 al 8. Quiero leer desde el versículo 1, recuerdo, Marcos 1, versículo 1 al 8. Y mire lo que dice: principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías: he aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Y termina el versículo 8: yo los bauticé a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces el pasaje comienza diciéndonos en los versículos 1 al 3 sobre el Evangelio de Jesucristo, y comienza diciéndonos que ese es el mensaje más importante que cada persona debe recibir en esta tierra, y los que ya lo hemos recibido debemos de entregar
a otros. Ahí se empieza a mirar la importancia de este mensaje. Y recordemos que en la antigüedad o algo a nivel histórico es que evangelio significa buenas noticias. Y cuando uno mira en ese contexto histórico, resulta que en ese tiempo el emperador, todo lo que él decía era catalogado como buenas noticias. ¿Qué es lo relevante aquí a través de lo que Marcos nos dice en su evangelio? Y es que el que iba a venir no era cualquier emperador, ¿cierto que no? Era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa era la mejor noticia que en este caso nos iba a traer Juan el Bautista. Luego, cuando uno sigue en el pasaje, nos muestra dos conexiones directas con dos profetas del Antiguo Testamento. No está ahí en pantalla, pero quiero leérselas y si usted quiere tomar nota. Y la primera es Isaías 43, que dice: una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Y la otra conexión es con Malaquías capítulo 3, versículo 1. Yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de ti. Entonces, tanto Isaías como Malaquías en el Antiguo Testamento nos estaban profetizando algo que ya en el Nuevo Testamento se venía a cumplir en la persona de Jesús, y el mensajero que venía a anunciarlo era ¿quién? Juan el Bautista. Y este mensajero tenía una misión muy importante y era anunciar que el que venía después de él daría el sello del Espíritu Santo, y era Jesús, nuestro Salvador. ¿Sabía usted que si usted hoy ya tiene a Jesucristo, usted ya entra en la categoría de mensajero de Dios? ¿Usted lo sabía? Y quiero que en medio del sermón usted se analice como es. Usted es un mensajero de parte de Dios. Y resulta que hoy también creo que usted ha visto que muchos mensajeros de Dios llevan la noticia, algunos hablan a grandes multitudes y aún algunos, como los que veíamos al principio en la introducción, se autoproclaman mensajeros de Dios. Pero si algo tiene que ser importante y cada uno de nosotros debe entender, es la importancia de este mensaje. Es la responsabilidad que usted y yo tenemos al entregar este mensaje. Por un momento piense que el mensaje que usted y yo tenemos no es cualquier mensaje. Usted se ha dimensionado el mensaje que usted tiene para entregar. Es el mensaje de salvación. Claro, usted y yo a nadie vamos a salvar, pero usted y yo, en la medida que anunciamos de que en Jesús hay salvación, Él viene detrás a través del poder de su Espíritu. ¿Para qué? Para hacer nacer de nuevo a muchas personas. Entonces yo quiero que en esta mañana aparecen dos personajes en este relato de Marcos 1, del 1 al 8. ¿Cuál es el principal? Jesús. Sí lo logró identificar. Jesús es el personaje principal. Pero hay un personaje secundario que viene a ser el mensajero, que es Juan el Bautista. Yo quiero que miremos a través de la vida de este mensajero cosas que usted y yo hoy, en el tiempo que estamos, en la época que estamos viviendo, usted y yo deberíamos tomar muchas cosas para poder ser mensajeros de Dios. Y la primera, que lo vamos a ver en el contexto a través de Marcos 1, versículo del 4 al 5, y es el mensaje y el mensajero. Ese es el primer punto, el mensaje y el mensajero. Y le invito ahí para que nos siga en pantalla Marcos capítulo 1, versículo 4 al 5. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Acudía él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Entonces recuerde que en el contexto bíblico los judíos estaban acostumbrados más a un bautismo como de limpieza, más como de purificación y todo ese tipo de cosas. Pero ya aquí viene Juan y les dice que no solamente era bautizarse, sino que ya tenían que arrepentirse de sus pecados. Y posiblemente para muchos judíos eso ya era un mensaje muy diferente a lo que ellos estaban acostumbrados. También vemos que Juan apareció y dos cosas hizo: predicaba y la segunda, bautizaba. De ahí el apelativo de Juan el Bautista, porque una de las dos cosas que él hacía era bautizar. Muchos mensajeros el día de Dios posiblemente han predicado mucho más que Juan el Bautista. ¿Usted cree que hoy hay personas que han predicado más que Juan? Sí. Posiblemente hay mensajeros el día de hoy que han bautizado a más personas que Juan. Y de pronto la jactancia de estos mensajeros
puede ser por todas esas cosas que han hecho. Pero créame que lo realmente importante no es cuántas cosas hagamos, sino cómo hemos entregado el mensaje. La importancia de este mensaje, y es que Jesús vino a traer salvación. Eso es lo verdaderamente importante de este mensaje. ¿Por qué es lo verdaderamente importante? Porque mire, quiero que hagamos dos preguntas en esta mañana y usted pueda reflexionar en ellas, de por qué la importancia de entregar el mensaje con la mayor fidelidad. ¿Cuántas personas han escuchado a grandes predicadores y sin embargo no son salvos? ¿Cree usted que deberíamos de reflexionar en esa pregunta? Y mire esta otra, ¿cuántos fueron bautizados y si murieran hoy, su destino sería el infierno? Porque creo que usted sabe y tiene claro que el bautismo nos salva a nadie, ¿cierto? Entonces son dos preguntas para poder analizar en esta mañana y cada vez entender más la importancia y la responsabilidad del mensaje del Evangelio. Y cuando vemos esto, podríamos decir que el propósito principal de Juan como mensajero no era ser un gran predicador o bautizar a muchos. ¿Cuál era el propósito principal? Era entregar con mayor fidelidad el mensaje de que después de Juan vendría alguien muy importante para que todo el que creyera en él pudiera ser salvo. De ahí la importancia que si usted y yo hoy somos mensajeros, podamos también entregar ese mensaje de la mejor manera posible. También podríamos hablar a través de esto de ser mensajeros de Dios. ¿Cuántos mensajes equivocados se están entregando el día de hoy? ¿Ha visto usted que hoy día tristemente el evangelio se ha distorsionado? Mensajes como Jesús quiere hacerte rico, Jesús quiere sanarte, Jesús quiere sacarte de las deudas, Jesús quiere sanar tu matrimonio. Y hago un paréntesis acá, no me malinterprete. Yo creo que Jesús puede sanarnos, yo creo que Jesús puede sacarme de las deudas, yo creo todo eso porque Él es poderoso, ¿cierto que usted lo cree? Amén. Y es más, cuando usted mira todo el contexto del Evangelio de Marcos, ¿cuál es la idea principal que el autor nos presenta? Las obras milagrosas de Jesús. Pero cuando usted mira también el contexto, la primera obra milagrosa, el primer milagro que aparece a través del Evangelio es ¿cuál? Que a través del arrepentimiento y el perdón de pecados puede haber salvación. ¿Cree usted que esa es la obra más milagrosa que puede existir? Y si usted tiene dudas de eso, por un momento piense en este momento, ¿quién era usted antes de tener al Señor? Dígame si usted meditando por un momento, el hecho de que usted hoy siga al Señor, el hecho de que usted hoy sea un hijo de Dios, no es porque pasó un milagro en su corazón. Porque si no, muchos de nosotros hoy no estaríamos aquí. Ese es el primer milagro que pasa y que el Evangelio de Marcos nos muestra. Hace días que salía de acá de la iglesia, había una persona sentada ahí afuera y yo veía que miraba el letrero que dice ahí Redil y miraba las reuniones y yo la veía que miraba, me la acerqué y le pregunté, la saludé y mire la pregunta que me hizo: ¿qué día son las reuniones de sanidad y milagros? Yo me quedé, ¿a usted le ha pasado que le preguntan cosas que contesta? Inmediatamente, ¿sabe qué le contesté? Nuestras celebraciones son los sábados a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche y domingos a las 9 de la mañana. Implícitamente, ¿qué le quise decir? Que nosotros creemos que Dios puede sanar el sábado a las 5, el sábado a las 7 o el domingo a las 9. ¿Usted también cree eso? Yo creo que Dios puede hacer eso. En esta mañana Dios puede hacer muchas cosas, pero hay veces tristemente limitamos al Señor debido a que el Evangelio ha sido tergiversado. Pero vuelvo y le digo, yo soy el primero y creo que usted también cree que Dios puede hacer milagros. Dios lo puede hacer y lo va a seguir haciendo. Por eso nos debe quedar claro cuál es el mensaje: arrepentimiento para el perdón de pecados al creer en Jesús. Ese es el mensaje principal. Y en este caso el mensajero, Juan el Bautista. Para el contexto del día de hoy, toda persona que se digne ser hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta mañana? Usted es mensajero de Dios. Por el solo hecho de que ya usted tiene al Señor, ya usted viene a ser un mensajero de Dios. Y si le queda dudas que ese es el principal mensaje que traía Juan, pero es el principal mensaje del Evangelio, mire lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15, unos versículos más adelante en el mismo contexto. Y está hablando el mismo Evangelio en esencia, Jesucristo. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio.
el evangelio de Dios. Si somos mensajeros de Dios, ya usted sabe qué es el mensaje principal que usted y yo tenemos que entregar. Y lo demás, déjeselo al Señor, que Dios yo sé que lo puede hacer. Créame que sí, Dios lo puede hacer. Es más, ahorita que hablamos de todos esos mensajes que hay veces nos ponen antes del evangelio, le está hablando una persona que su matrimonio fue restaurado hace más de 20 años. Pero yo doy gracias que sí, mi matrimonio fue restaurado. Pero yo doy gracias que hoy tengo al Señor, porque sería muy triste que no me divorcié, llegar a los 95 con Yadis, mi esposa, cogiditos de la mano, morir juntos y yo irme para el infierno. Eso sí me hubiera dado más tristeza. Pero doy gracias porque Cristo restauró mi vida y de ñapa, si usted lo quiere ver así, no me divorcié. Gracias al Señor, gracias a la obra y la misericordia de Él. Lo segundo que podemos aprender como mensajeros de Dios, mira ahí en pantalla, y es lo que soy y lo que tengo. Lastimosamente estamos en una época donde la gente gira más en torno a ¿qué? A lo que tenemos. Y aquí Juan nos va a venir a mostrar de manera indirecta que él realmente era importante y valía para el Señor, era por la misión que él tenía, por lo que él era realmente, por lo que Dios había dicho que él era, y no tanto por lo que tenía. Mire lo que dice Marcos 1:6. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Eso era lo que tenía Juan. Que tenía una vestimenta muy no tan sofisticada como los supuestos profetas de hoy día. Su comida era langostas y miel silvestre, una comida no tan exótica. Si lo alcanza a mirar en el pasaje, no eran algo tan sofisticado, pero aquí vamos a mirar que realmente Juan era importante, era por lo que él era un profeta de parte de Dios. Y mire, para hacer de pronto una ilustración el día de hoy, ¿qué diferencia puede haber entre los hijos de Dios, nacidos de nuevo, que viven en la loma del Escobero, con los nacidos de Dios de aquí que vivimos en las lomas de Bello? ¿Cuál cree usted que es la diferencia? De pronto lo que tienen ellos y lo que tenemos nosotros, pero ¿qué tenemos en común? El mismo mensaje. Allá están entregando el mensaje y aquí en Bello estamos ¿qué? Entregando el mensaje. Porque déjeme decirle que no es tanto por lo que usted y yo podamos tener. Si fuera por lo que tenemos, creo que muchos de nosotros no estaríamos entregando el mensaje, porque siempre vamos a estar con necesidades. Creo que usted ha tenido semanas donde usted no quisiera, cuando llega el sábado o el domingo, venir a la iglesia. Pero tenemos una misión y tenemos que seguirla cumpliendo. Entonces, esto tenía Juan, pero mire quién era Juan el Bautista. Mire lo que dice en Lucas 1, 76 a 77, y cómo en palabras del mismo Zacarías, inspirado por el Espíritu Santo, viene a mostrarnos realmente quién iba a ser Juan el Bautista. Y por un momento empieza a pensar usted, independientemente de lo que tenga hoy, ¿quién es usted? Y si usted no lo recuerda, yo le quiero recordar en esta mañana, si ya usted tiene a Jesucristo, usted es un nacido de nuevo, usted es un hijo de Dios, usted es una persona que si se muere hoy se va para el cielo. Usted ha dimensionado ese tipo de cosas, pero hay veces se nos centra más que, es que no tengo, es que mire esta situación. Hay momentos donde nos toca recordar realmente quiénes somos el día de hoy. Mire lo que dice Lucas 1, 76 al 77. Y tú, niño, serás llamado ¿qué? Pero este profeta del Altísimo, su vestimenta no era tan buena, no comía cosas tan sofisticadas, pero era un profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Esto era realmente lo que era Juan, y él tenía eso grabado en su corazón, y usted tiene que tener grabado en su corazón que usted es importante, es por lo que Dios ha hecho en usted. Cuando uno mira más adelante, en ese pasaje dice que Juan apareció en el desierto. El desierto es sinónimo de qué en muchos contextos o momentos. ¿Es sinónimo de qué? De escasez, de problemas, de muchas cosas. Pero también por un momento piense en algo, en la época que estamos y en la vida que tenemos. ¿Cree usted que hay una diferencia entre estar en el desierto con Dios y estar en el desierto sin Dios? Tiene que haber una gran diferencia.
Pues Juan, este profeta, estaba en el desierto, pero estaba ¿con quién? Con el Señor, no que tenía la palabra del Señor. Estaba enviado de parte del Señor, él no importó dónde estuviera. Si usted tiene la palabra del Señor, eso es lo verdaderamente importante. Dice que comía langostas y miel silvestre. Cuando uno mira en el contexto, pues podríamos decir que, lógico, eso era lo que comía, porque eso era lo que había ¿dónde? En el desierto. Para palabras de nosotros hoy día, en nuestro lenguaje muy antioqueño, ¿sabe cómo podríamos decir? Lo que hay en el momento, lo que había en el momento. Hay momentos, hay semanas, hay meses donde vivimos con lo que tenemos, pero eso no nos puede distraer para seguir ¿qué? Buscando al Señor, predicando su palabra y siendo mensajeros de Dios. ¿Ha tenido usted semanas difíciles? De pronto, yo digo semanas, de pronto sí, esta que pasó fue difícil, pero aquí estamos porque el Señor nos ha llamado y necesitamos seguir entregando su palabra, que Él siga haciendo la obra a través de usted y a través de mí. Y lo último dice que su vestimenta era sencilla, pero esa vestimenta como la describen ahí, porque hay veces uno lee ese pasaje y como que no le habla mucho ese versículo 6, pero si eso está ahí, eso tiene relevancia. Mire, quiero leerle 3 pasajes bíblicos en una conexión desde el Antiguo Testamento para llegar al Nuevo Testamento para entender por qué ahí aparece y describe la vestimenta que él tenía. Mire lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8. Era un hombre cubierto de pelo, con un cinturón de cuero ceñido a sus lomos. Respondieron ellos, es Elías el tisbita, dijo el rey. ¿Quién era Elías en el Antiguo Testamento? Un profeta de Dios, un mensajero, porque los profetas eran mensajeros de parte de Dios. Mire lo que dice en esa secuencia en Malaquías 5:4. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. También cuando uno lee el Nuevo Testamento, a Juan le hicieron la pregunta que si él era Elías y él dijo, no, yo no soy Elías. Porque vamos a entender por qué aquí Malaquías proféticamente está hablando de esto. Y algo importante, recuerde que después de Malaquías vienen 400 años de silencio profético, ya Dios cesó de hablar. ¿Y dónde vuelve y comienza Dios a hablar? A través de Juan el Bautista, para decir lo que siempre en el Antiguo Testamento él había dicho, y es que la salvación viene ¿de quién? De Dios. Y ya viene acá a aparecer a decir lo mismo. Mire lo que dice en Lucas capítulo 1 versículo 17. Él irá delante del Señor. ¿Él es quién? Juan el Bautista. En el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. ¿Cómo así que en el poder de Elías? Pues en ese poder profético anunciando que en Jesús está la salvación. Y a los desobedientes la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y palabras más, palabras menos, cuando dicen el poder de Elías para hacer volver, ¿sabe qué está hablando? Arrepentimiento. Cuando se predica el mensaje del Evangelio, usted a nadie puede convencer humanamente, pero esa palabra llamada evangelio tiene el poder de convencer y hacer volver a la gente de su pecado al arrepentimiento. Por eso lo que yo le preguntaba ahorita, usted sí menciona el mensaje que Dios le ha entregado para poder entregar a las personas que están perdidas. Por eso mire que Juan entendió que no se trataba tanto de lo que pudiera tener, sino que verdaderamente lo importante era lo que él era. ¿Y qué era él? Un profeta. Por eso la pregunta que le hacía ahorita, ¿quién es usted? Y no diga como en la propaganda, usted no sabe quién soy yo. Pues diga, sí, yo soy un hijo de Dios, que tengo un mensaje muy importante. Y antes de pasar al tercer punto, déjeme contarle un detalle importante sobre lo que dice la historia y que el pasaje de manera implícita también nos lo muestra. Y es que los reyes y personajes importantes, cuando iban a ir a un lugar o a una ciudad, siempre enviaban ¿qué? Mensajeros o un mensajero que fuera a prepararles el camino para cuando ellos llegaran. Personajes importantes, reyes. Pero es que resulta que aquí Juan estaba preparando el camino no de cualquier rey, sino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Para que usted dimensione un poquito más esto en nuestro contexto, ¿ha visto usted cuando uno de los personajes más importantes de la tierra, puede ser el presidente de Estados Unidos,
¿Ha visto todo lo que hacen cuando ese señor va a llegar a un país? Usted sí ha visto. Hasta con un mes antes preparan la venida de él. Hasta 3 aviones viajan trayendo todo lo que ese señor necesita, un simple terrenal. El que venía después de Juan no era un presidente, era el dueño del mundo. El Rey de Reyes venía y Juan tenía ese privilegio de poder anunciar. Y con eso quiero pasar al tercer punto, que es el rey y el siervo. El rey y el siervo. Y terminamos leyendo Marcos 1, 7 al 8. Y predicaba diciendo: tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo los bauticé a ustedes con agua, pero los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, de entrada ya vemos varios contrastes entre Juan y Jesús, y creo que ya usted los identificó. ¿Quién es más importante? Jesús. Juan no era el importante. Pero también para nosotros hoy día que somos mensajeros de Dios, ¿quién es más importante? Jesús. Nosotros somos simples mensajeros. Y dicen esos contrastes que Juan vino a anunciar un mensaje. Jesús era el mensaje que vendría después de Juan. Dice que Juan fue limitado como humano, pero de Jesús se dice que vendría como el más poderoso. De Juan se dice que era indigno y Jesús era ¿qué? Digno. Juan bautizaba con agua, pero Jesús vendría a bautizar con el Espíritu Santo. Juan desde el Nuevo Testamento nos volvía a mostrar el simbolismo, que cuando una persona se bautiza, está simbolizando algo que ha pasado ¿dónde? En el corazón, algo que solamente puede hacer ¿quién? Jesús. Jesús es el único que puede hacer nacer a una persona, y es el único que a través de eso da de su Espíritu Santo. Por eso Él era más importante que el mismo Juan. Entonces Juan hizo muchas cosas, y a pesar de que su ministerio fue corto, porque usted puede leerlo ahí en el Nuevo Testamento, fue un ministerio corto, pero a Juan no le importó realmente cuántas cosas podría haber hecho. A él le importó realmente era al que él estaba anunciando. Y para nosotros hoy día eso también tiene que ser lo más importante. Podemos hacer muchas cosas para Dios, pero olvidarnos de realmente mostrar a Dios. Juan quería que realmente Jesús fuera visto, que Jesús fuera proclamado, que Jesús realmente fuera ese rey que venía a salvar a los pecadores. Y cuando dice ahí, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias, ahí también hay algo a nivel cultural o histórico, como usted lo quiera ver, y es que en las casas, más que todo de la gente rica o adinerada, cuando llegaba un invitado, que lógico, pues era también adinerado o rico, el esclavo iba ¿a qué? A hacer con las sandalias eso que solamente hacía el esclavo. Pero aquí vemos a Juan diciendo que él ni siquiera se veía haciendo lo que hacía el esclavo. Entonces, ¿qué era Juan en este sentido? Mucho menos que eso. Pero también ve a Jesús mucho más alejado de un personaje importante o de un personaje muy rico. Lo ve como el rey del universo, que ni siquiera se veía haciendo lo que en la casa hacía un esclavo de manera tan normal. Se alcanza a dimensionar la grandeza de Cristo y lo pequeños que somos nosotros. Sin embargo, a pesar de lo pequeño que se veía Juan, o a pesar de lo pequeño que usted se vea, qué bueno que Juan recibió la máxima aprobación del mismo Jesús. Y podríamos también preguntarnos en esta mañana, ¿usted está preocupado por esperar aprobación de quién? ¿De hombres o del mismo Dios? Pues Juan recibió aprobación del que la tenía que recibir, porque vamos a ver ahorita al final que no recibió cosas muy buenas de otras personas, pero él servía, era el Señor, y de él vino la máxima aprobación. Mire lo que dice en Lucas capítulo 7, versículo 24 al 28. Y palabras del mismo Jesús. Cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. Y vienen una serie de preguntas retóricas. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento?
Y resulta que en el desierto era muy común las cañas que el viento las sacudía. Palabras muy de nosotros, qué gracia tenía ir a ver eso al desierto, es que eso era normal allá. Entonces eso no fue lo que ellos salieron a ver. 25, pero ¿qué salieron a ver? Un hombre vestido con ropas finas. O sea que ya nos queda más claro que realmente lo de Juan el Bautista no era la pompa, ¿cierto que no? ¿Por qué? Porque si las personas quisieran a ver un personaje así, ¿qué dice el contexto? Miren, los que visten con esplendor y viven en deleites están ¿dónde? En los palacios de los reyes, pero no en el desierto. Entonces, ¿qué fue a ver la gente allá? Mire lo que dice el 26. ¿Pero qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, el mismo Jesús, aseverando lo que era Juan. Sí, les digo, y uno que es más que un profeta. Este es aquel de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. Y vuelve Jesús a hacer las conexiones con los pasajes del Antiguo Testamento. Versículo 28. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Recibió la máxima aprobación del que la tenía que recibir. Y termina el pasaje: sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y si pudiéramos mirar al día de hoy, posiblemente usted y yo somos de esos pequeños del reino. ¿Por qué podríamos ser aún mayores que Juan? ¿Sabe por qué? Por la revelación que usted y yo tenemos sobre Jesús. Porque resulta que Juan el Bautista, lo que él hizo fue anunciar a Jesús y luego Jesús llegó. Pero luego Juan, ¿qué? Murió. Usted y yo hoy sabemos, porque la palabra nos lo muestra, porque tenemos en nuestro corazón que él murió, resucitó, está a la diestra del Padre, intercede por nosotros y todo el que crea en él puede ser salvo. Somos pequeños hoy día, pero podemos ser aún mayores que el mismo Juan. Y aún mayores en el sentido de que, cierto que Juan ya no puede llevar más el mensaje, pero usted y yo sí lo podemos hacer. Entonces tenemos una gran oportunidad para seguir predicando del Evangelio. Y también me llama la atención que 3 veces aparece la palabra ¿qué vinieron a ver? ¿Qué vinieron a ver? Y podríamos hacernos una pregunta, y es: ¿usted está más preocupado por lo que vean de usted? ¿O usted está más preocupado para que puedan ver al Rey Jesús a través de usted? Piensa en esa pregunta, porque hay veces pensamos en muchas cosas, queremos hacer muchas cosas, pero dejamos de mostrar al Señor. O aún como dice ahí, ¿qué vinieron a ver? En este caso en el desierto. Para nosotros hoy día, ¿qué viene a ver usted veces a la iglesia? ¿Qué es lo que viene a ver? Que yo me puse la ropa hace 15 días, o usted viene a ver ese tipo de cosas, o ¿qué viene a ver? Porque cuando uno mira a este mismo Juan, dice que al inicio del pasaje que él era una voz que clama, y dice en otro contexto, en otra versión, una voz que gritaba. ¿Sabe a qué tendríamos que venir a la iglesia? Más que a ver, a escuchar ¿qué? La voz de Dios. Para salir afuera a seguir ¿qué? Llevando el evangelio de las buenas nuevas. Entonces, amados, no caigamos en esa trampa de hacer muchas cosas para el Señor, pero dejar de mostrar al Señor. Que podamos mostrarlo cada día, en todo momento, y que podamos entender lo que Juan entendió a través de este pasaje de Juan 3:30. Mire tan bonito lo que Juan al final pudo entender, que es lo que usted y yo siempre tenemos que entender, y es que usted y yo somos simples mensajeros, somos siervos, pero Él es el más importante. Mire lo que dice Juan 3:30. Él es ¿quién? Jesús debe tener cada vez más importancia y yo menos. ¿A usted le gustaría leer ese pasaje, que lo repitiéramos y donde dice yo, usted decir su nombre? Pero no haga lo que hicieron en los servicios de ayer, que dije cuando llegué a esta parte, y yo Marcos, y todos dijeron Marcos. No, yo estoy diciendo yo. Usted tiene que decir su nombre. Todos me dejaron como siervo. No, yo soy siervo. Entonces, Él, Jesús, debe tener cada vez más importancia, y yo, usted tiene que tener cada vez menos importancia, porque Él es el que realmente tiene que ser proclamado. No caigamos en la trampa de esos autoproclamados mensajeros, que ellos se ven como más importantes, hablan de Jesús, pero realmente Jesús no es el más importante en muchos de esos lugares. Amén.
Y quiero terminar con 3 aplicaciones, conectando cada una de las aplicaciones con cada uno de los puntos que pudimos ver. ¿Recuerda cuál fue el primer punto que vimos en esta mañana? El mensaje y el mensajero. Y mire esta aplicación tan importante. Usa la mensajería instantánea para ser un mensajero de la época. Iglesia, esta fue la época que nos tocó a nosotros. Sálgase ya del contexto, no, es que esta época, esa tecnología, sí, esto es un arma de doble filo, use el filo que sirve. Pero no se quede criticando, no, tenemos que ser mensajeros de esta época. Esta fue la época que nos tocó. Si Juan el Bautista estuviera en esta época, pues no sé, pues eso no lo dice la Biblia, pero yo creo, estaría seguro que él sacaría su celular. Claro, no sería un smartphone porque vimos que él no era tan ostentoso y posiblemente buscaría, después, claro, de hacer la oración y el devocional en la mañana, ¿cierto? Después de haber hecho eso, cogería su celular para mandar un mensaje, buscaría los grupos, encontraría el grupo de fariseos y saduceos y diría, voy a escribir un mensaje en esta mañana. No, más bien no voy a escribir porque hay veces uno escribe y malinterpreta. Voy a mandarles un audio. Camada de víboras. Pero esa fue la época de él. La época de nosotros tenemos que usar esto. Y mire, ¿por qué hablo de mensajería instantánea? Porque usted manda algo y de manera inmediata ya lo están viendo. Mire estas estadísticas que a mí me dejaron asustado. Yo no sé a usted qué pensará de esto. Según datos recientes, una de las plataformas más comunes el día de hoy, que es WhatsApp. ¿Quién no usa WhatsApp el día de hoy? Todo el mundo usa eso. Dice que se envían en promedio 65.000 millones de mensajes al día, no le estoy diciendo al mes, al día. Aquí viene la pregunta, ¿cuántos de esos 65.000 millones de mensajes están hablando del Señor? De pronto usted dirá, no, es que muchos de esos 65.000 millones de personas no conocen a Cristo, entonces se lo voy a decir de otra manera. ¿Cuántos de esos 65.000 millones de mensajes de personas que creen en el Señor están hablando de Él? Instantáneamente están diciendo que solamente en Jesús hay salvación. De pronto usted dirá, ay, pero es que uno manda mensajes, uno manda esto que en YouTube y la gente no lo ve. Es que ese no es el problema suyo. El problema suyo es ¿qué? Estar enviando mensajes. Yo recuerdo hace muchos años recién casado que mi primer trabajo fue mensajería. Y yo recuerdo que a veces tocaba y no me abrían y en ese tiempo uno tiraba el sobre por debajo. Yo cumplí. Somos mensajeros del Señor. Hay personas que a usted le van a rechazar, pero ¿qué tenemos que hacer? Seguir hablando, seguir entregando el mensaje del Señor. Dicen también los expertos en temas tecnológicos que tú y yo sacamos el celular 80 veces al día del bolsillo. Que muchas de esas veces que lo estemos sacando es porque algo tenemos del Señor o algo vamos a enviar del Señor. Y si a usted no le sorprendió eso, mire el último dato. Las personas revisan su celular cada 6 minutos en promedio. Por eso le digo la importancia de la época en que estamos. Porque también como podemos usar esto por el filo positivo, también creo que usted ha visto que estamos en una época, me va a disculpar la terminología, a través de las redes, chatarra, basura, unas cosas que no edifican, que no enseñan absolutamente nada. O miento, o estoy exagerando. Entonces, si usted realmente es un mensajero de Dios, aproveche, esté posteando, esté enviando, esté mandando, esté diciéndole a la gente que en Jesús hay salvación. ¿Y por qué la importancia de hacerlo en esta época? Porque así como usted tiene la verdad, también hay otros mensajeros que no son de parte de Dios, que también están entregando las mentiras. Mire, hace poco aquí mismo evangelizando cerca a la iglesia, en la misma acera donde está la iglesia, personas de una secta, ahí entregando también su literatura, casi al pie de la puerta de nosotros. Creo que usted de pronto lo ha escuchado, son catalogados como Dios Madre. Y una de las mentiras que dicen es que Dios tiene esposa. Dios mío, usted, mira hasta dónde hemos llegado. ¿Y usted cree que usted tiene la verdad? Amados, la única forma de contradecir todas esas mentiras es con la verdad, no hay otra forma. Por eso la importancia de estar predicando, de estar enseñando acerca del verdadero
evangelio. Mire lo que dice ahí en pantalla, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 2. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Es que Él viene como rey. Te encargo solemnemente. Y mire, esta palabra solemnemente en esta versión suena como muy formal, como una palabra muy educada. Pero si usted la mira en otras versiones dice encarecidamente. Pero me gusta más otra versión que la encontré, dice con urgencia. Usted sí está entregando el mensaje con urgencia. ¿Sabía usted que mientras ya llevamos acá casi 50 minutos, 45 minutos, mientras estamos aprendiendo el evangelio, están muriendo personas, aún aquí en Medellín? ¿Sí lo sabía? Si no lo sabía, se lo recuerdo. Y muchas de esas personas, algunas irán para el destino eterno de salvación, pero de pronto otras no. Porque lo único que los va a llevar a la salvación es el mensaje del evangelio. Y dice el versículo 2, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Esto es de insistirle a los que no tienen a Cristo, pero también de insistirnos nosotros que ya lo tenemos, porque hay veces no entregamos el mensaje. Tenemos que insistirnos entre nosotros, por eso esta palabra, somos mensajeros de Dios, tenemos que estar predicando la palabra con urgencia. Cuando yo preparaba este mensaje y llegaba a esta parte de insiste a tiempo y fuera de tiempo, recordaba cómo mi esposa en aquel tiempo atrás, 7, 8 años insistiéndome, invitándome, diciéndome que leyéramos la Biblia, invitándome a la iglesia y yo siempre que no, a mí no me invite por allá, esos pastores. Y hoy soy pastor. Y siempre, pero ella insista, hasta que no ella, Dios hizo la obra. Usted no sabe en qué momento de tanta insistidera, como se dice, Dios va a tocar el corazón de su hermano, de su vecino, de su mamá, de su papá. Usted no lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Por eso insistir en todo momento. Y me gusta este pasaje porque en este contexto, en el versículo 5 es donde está el pasaje insignia que hemos tomado para este año. ¿Sí lo recuerdan? Dedícate, ¿a qué? A la evangelización. Y créame que aún nos cuesta porque el año de la evangelización, ¿usted sí cree que eso está como correcto? ¿Usted cree que la evangelización es un año? ¿Toda la vida? Toda la vida estamos para evangelizar porque tenemos la mejor noticia. Pero también, ¿qué es lo bonito de este contexto para nosotros hoy día para abrir los ojos? Y es que cuando uno sigue mirando en el versículo 3 de 2 de Timoteo 4, dice que vendrá un tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. ¿Usted cree que estamos en ese tiempo? Sí, ya llegó ese tiempo. Y dice en el mismo pasaje que la gente tendrá comezón de oír. La gente ya no quiere escuchar de la palabra, lo que necesitan, sino lo que ¿qué? Lo que quieren, y la gente quiere cosas muy diferentes, algo más fresco, eso de pecado. Cambiemos el tema. Pero entonces si cambiamos el tema tendríamos que cambiar el mensaje, y el mensaje no se puede cambiar porque el evangelio es uno solo. Y lo que más me sorprende en ese contexto, dice que se acumularán muchos maestros, no uno ni dos, sino muchos. ¿Cree usted que ya estamos en esa época? Sí. Bien, por un lado alguien predica la verdad del evangelio, por otro lado hay 10 y 20 predicando un poco de mentiras, tonterías y cosas tan absurdas acerca de la salvación de Dios, de Cristo y de la palabra. Por eso la urgencia de predicar el mensaje correcto, porque ya estamos en este tiempo. Mire la segunda aplicación. ¿Recuerdan el segundo punto que vimos ahorita? Lo que soy y lo que tengo. ¿Qué era Juan? Un profeta. Mire esta aplicación para nosotros. Aunque no seas profeta, anuncia ¿qué? La palabra profética. Posiblemente usted y yo no seamos profetas como Juan, ¿cierto? No somos profetas de oficio como Juan, pero se nos ha dado el mensaje profético más seguro que debemos entregar. Mire lo que dice 2 de Pedro 1:19. Y así tenemos la palabra profética más segura. Usted sí ha dimensionado eso, que el evangelio es lo más seguro, es lo que realmente va a convencer a las personas, no sus palabras, no lo bonito que usted hable, sino el evangelio, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro
hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Mire, en aquel tiempo Juan el Bautista iba adelante, ¿quién venía detrás? Cristo. Hoy día, cuando usted predica la palabra profética más segura, ¿quién viene detrás? El Espíritu Santo, para hacer nacer a las personas de nuevo. Pero Él lo hace es entregando la palabra, no lo que la gente quiere escuchar, sino lo que la gente debe escuchar. Y dice ahí, cuando el día despunte y el lucero de la mañana aparezca, cuando el evangelio se hace realidad en el corazón de una persona, pasa de oscuridad ¿qué? A luz. Por eso le digo que el primer milagro que pasa en el corazón de una persona es la conversión. Ya después lo demás que hace Dios es tan lindo y lo podemos disfrutar, todos los milagros que Él hace. Y tercera aplicación, y con esta termino. ¿Cuál era el tercer punto que veíamos ahorita? El rey y el siervo. Y mire esta aplicación: sirve al Rey de los cielos sin importar que desagrades a los reyes de la tierra. Y mire, iglesia, cuando usted empieza a servir al Señor, realmente al primer rey que usted destrona, mire a la persona que tiene a su lado y dígale: eres tú. Pero no me miren a mí me volvieron a destronar todos a mí. Mire a la persona que tiene a su lado, es la primera persona, es usted mismo. Porque aún tristemente como cristianos decimos que Él es el rey, pero Señor, maneja hasta aquí, pero esto déjamelo a mí. Al primer rey que destronamos somos nosotros mismos. Que a usted no le pase como la canción mexicana, que creo que usted la ha escuchado: con dinero y sin dinero yo hago siempre lo que quiero. ¿Y cómo termina? Porque sigo siendo el rey. Ustedes sí se la sabían, los de ayer no se la sabían. Pero sigo siendo el rey. Pues déjeme decirle que nosotros no somos los reyes. ¿Quién es el rey? Jesucristo. Jesucristo es el rey de nuestras vidas. Usted y yo estamos llamados para servirle y para poder anunciarlo. Mire lo que dice 2 Corintios 4:5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Cristo Jesús como Señor. ¿Y a nosotros como qué? Como siervos. Como siervos de ustedes por amor de Jesús. Estamos llamados a hablar de Jesucristo. Que Jesucristo pueda venir detrás del anuncio de la palabra a salvar a muchos. Y empezamos hablando de Juan, ¿cierto? El personaje secundario de Marcos 1, del 1 al 8. Y quiero terminar hablando del mismo Juan. Mire lo que dice Marcos capítulo 6, versículo 20. Y quiero que por un momento haga la relación de cómo el mismo Juan, estando en la tierra, sirviendo al rey de la tierra en ese momento, él nunca dejó de servir al Rey de los cielos, a Dios, al que lo había mandado a hacer lo que él estaba haciendo. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre ¿qué? Justo y santo. Si era justo y santo era porque servía al realmente justo y al realmente santo, que era el Señor. Ahí estaba sirviendo al rey, pero también tenía al rey terrenal, que era Herodes, y lo mantenía protegido. Cuando le oía se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escuchar. Herodes lo escuchaba, no dice en el contexto, pero posiblemente lo felicitaba: muy bien, Juan, qué mensaje, qué palabra. Y en el contexto dice que luego viene una celebración y dice que Herodes hizo una promesa. Y usted ha leído el contexto, le tocó cumplir la promesa. Y mire lo que dice al final en el versículo 27. Al instante el rey, que es Herodes, el rey terrenal, envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan, y él fue y lo decapitó en la cárcel. Terminó el ministerio de Juan. Hasta ahí llegó, ¿cierto? Porque uno sin cabeza de pronto ya no piensa uno como bien. Hasta ahí terminó, ya se le acabó el tiempo a Juan, pero se alcanzó a identificar hasta el último momento sirviendo ¿a quién? Al que lo había llamado, al que le había dado el mensaje, y era el mismo Dios. Usted y yo estamos llamados a lo mismo. Esto terminará
el día que nos vamos de esta tierra. Le tengo una buena noticia, creía yo que de pronto no nos van a mochar la cabeza. Vamos a morir un día, pero sirviendo al Señor. Y quiero dejarle esta frase final, y es que como verdadero mensajero de Dios, no te preocupes tanto por ti o lo que puedas perder al anunciar el mensaje del Evangelio, ya que Juan nos enseñó que por amor al Señor hasta la cabeza perdí. Muchas cosas van a pasar en nuestras vidas, pero que nunca nos olvidemos del mensaje tan importante que ha sido entregado a nosotros. Y también quiero recordarle, no sé si ustedes recuerdan unas preguntas que el pastor nos regaló hace 8 días para que reflexionáramos en ellas durante esta semana. Algunos de ustedes dirán, ¿cuáles preguntas? ¿Cierto? Como cuando uno le preguntan la tarea, ¿cuál tarea? Pero quiero recordarle una en especial que me llamó la atención y tiene que ver con este tema. ¿Ofreces a Dios la reverencia y el respeto digno de un rey? ¿Usted sí ve a Jesús como el rey de su vida, como el dueño de todo lo que usted es? ¿O cómo lo vio usted? Yo le invito a que mientras oramos y adoramos al Señor, usted pueda decirle que Él es el rey de su vida, que usted quiere servirle y quiere llevar a otros a la salvación a través de ese mensaje tan importante llamado Evangelio. Padre, damos gracias en esta mañana. Damos gracias por que has hablado a nuestras vidas. También, Señor, queremos pedirte perdón porque la mayoría de nosotros hemos sido negligentes. Posiblemente, Señor, no hemos visto con la urgencia de este mensaje que tú nos has entregado. Es un mensaje de vida o muerte. Es un mensaje que a muchos va a llevar al cielo. Un mensaje que a muchos va a traer esperanza, Señor. Ayúdanos a ser mensajeros en esta época que estamos viviendo, una época difícil, una época muy complicada, Señor, pero el mensaje no ha cambiado. Ayúdanos a entregar este mensaje con la mayor fidelidad posible, de que solo en Jesús hay vida eterna, de que solo en Jesús hay arrepentimiento y perdón de pecados para todo el que se llega a Él. Ayúdanos a entender cada día, Señor, que estamos entregando el único camino a través del cual los seres humanos podrán ser salvos. Aún sabemos que este mensaje a muchos les va a cuestionar, a muchos les va a chocar, porque algunos de los que lo van a escuchar tienen en su mente y en su corazón que todos los caminos llegan a Dios. Pero gracias por recordarnos en esta mañana que el único camino es Jesucristo y que a través de su mensaje llamado Evangelio, el Espíritu Santo hará nacer a muchos para que puedan entrar en el reino y hagan parte también a ser mensajeros de Dios y puedan llevar ese mensaje de las buenas nuevas. Llénanos de tu gracia cada día, danos de esa gracia necesaria, del valor para poder predicar acerca de Jesucristo. Ayúdanos en el nombre de Jesús, bendícenos como tu iglesia y danos esa gracia inmerecida para poder llevar este mensaje tan especial llamado Evangelio. Adoremos al Señor en esta mañana.